Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente: y es igual a arcocoseno de cotangente al cuadrado de 5x a la 3. Podemos darnos cuenta que estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es arcocoseno. Para darle efecto vamos a recordar que arcocoseno también se puede expresar de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos en general arco coseno en general de u, esto es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de u. Coseno a la menos 1 de u. Vean que son dos escrituras diferentes, pero realmente significan lo mismo. Para tal efecto vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Y quedaría de la siguiente manera. Y es igual a coseno a la menos 1 de cotangente al cuadrado de 5x a la 3. Podemos darnos cuenta que es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada. Ya a partir de aquí podemos comenzar a enunciar la derivada que vamos a hallar. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de coseno a la menos 1 de cotangente al cuadrado de 5x a la 3. De 5x a la 3. Para hallar la derivada de coseno a la menos 1 o de arcocoseno, recordemos que existe una regla que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en general la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. En general, esta es la regla que permite hallar la derivada de coseno a la menos 1. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Recuerden que nuestro u aquí sería todo este paréntesis que es cotangente cuadrado de 5x3. Entonces quedaría menos la derivada con respecto a x de nuestro u. Vamos a dejarlo entre paréntesis que es cotangente al cuadrado de 5x a la 3 sobre raíz cuadrada de 1 menos nuestro u que es cotangente al cuadrado de 5x a la 3. Toda esta expresión elevado al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando de manera detallada, paso a paso, las fórmulas o las reglas pertinentes. Aquí que tenemos que hallar derivada de cotangente cuadrado. Derivada de cotangente cuadrado. Pero antes de hallar esa derivada, vamos a analizar la siguiente situación. Este es cotangente cuadrado, pero nosotros podemos reexpresar esta cotangente cuadrada de la siguiente manera, para que sea más evidente las propiedades que vamos a aplicar. Y quedaría menos la derivada con respecto a x. Siempre es aconsejable reexpresarlo. A partir de ahí se podría trabajar, pero no se reexpresa para que quede generalizado como cotangente de 5x a la 3. Y lo elevamos al cuadrado toda la expresión, dado que es una expresión equivalente. Dejar el cuadrado aquí o dejar el cuadrado en la parte más externa de los paréntesis es equivalente, pero me hace visualizar de mejor manera
las propiedades que voy a aplicar. Todo esto sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos, aquí tenemos cotangente cuadrado al cuadrado. Esto es potencia de una potencia. Miremos la propiedad que me dice. Me dice lo siguiente, que cuando tenemos a la n elevado a la m, esto es potencia de una potencia, me da a la n por m. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces vamos a aplicar esa propiedad y me quedaría aquí menos cotangente 2 por 2, 4. Cotangente a la 4 de 5x a la 3. 5x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahora sí, es más sencillo lo que vamos a desarrollar. Derivada de una función potencia. Básicamente esto es derivada de una función potencia, que no es más que aplicar la regla de la cadena. Y quedaría de la siguiente manera. La derivada de una función potencia va a ser igual a lo siguiente. Derivada con respecto a x de a la n, siendo a la función, esto va a ser igual a n por a la n menos 1, regla de la cadena, por la derivada con respecto a x de a. Esta sería la regla que vamos a aplicar en el numerador. Y tendríamos entonces la siguiente. Menos. Entonces, derivada de esta función, vamos a dejar un paréntesis y un signo de agrupación como el corchete, y quedaría 2 que multiplica a cotangente, llamamos el paréntesis cotangente, de 5x a la 3, 5x a la 3. Toda esta expresión elevada a la 2 menos 1. 2 menos 1. Cerramos nuestro corchete. Por la derivada interna sería por la derivada con respecto a x de ¿qué? De cotangente de 5x3. De cotangente de 5x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos cotangente a la 4 de 5x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero acá para continuar. Podemos particionar acá y continuamos. ¿Qué tenemos en el numerador de dicha expresión? Resolver estas operaciones indicadas en el exponente y acá ya la derivada de cotangente. Recordemos la regla para derivar la cotangente. Me dice en general lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de la cotangente en general de u, esto es igual a menos la cosecante al cuadrado de u por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de la cotangente en general. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Entonces aquí podemos observar que la regla me dice menos cosecante cuadrado para hallar la derivada de la cotangente. Entonces esa es la regla que vamos a aplicar en este punto y quedaría menos, aquí quedaría menos, abrimos corchete, 2 que multiplica, aquí tendríamos 2 menos 1 sería 1, entonces quedaría cotangente a la 1 de 5x3, simplemente cotangente de 5x3. Entonces sería 2 que multiplica a cotangente de 5x a la 3 por la derivada de 5x3. Entonces aquí sería por, aquí vamos a abrir un corchete o un paréntesis grandecito, un paréntesis grande, para poder meter la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado, sería menos
la cosecante al cuadrado de 5x a la 3 por la derivada interna, por la derivada con respecto a x de 5x a la 3. Y cerramos nuestro corchete. El corchete vamos a elongarlo un poco más. Bueno, listo. Todo esto aquí sobre la raíz cuadrada de 1 menos cotangente a la 4, cotangente a la 4 de 5x a la 3. Cotangente a la 4 de 5x a la 3. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada de y con respecto a x. Vea que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué nos encontramos acá? Allá la derivada de 5x3. ¿Qué es 5x3? La derivada de una constante por una variable. Recordemos la regla que me permite hallar esa derivada. Y en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de c siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Apliquemos esta regla de manera detallada paso a paso y aquí podemos resolver los signos que tenemos de acuerdo a la ley de los signos. Menos por menos más, aplicamos ley de los signos y ya podríamos entonces entrar a eliminar algunos signos de agrupación, dado que ya resolvemos la parte de los signos y quedaría menos por menos más, quedaría 2 cotangente, 2 que multiplica a cotangente de 5x a la 3, 5x a la 3, que multiplica cosecante al cuadrado, cosecante al cuadrado de 5x a la 3, por derivada de la constante por la variable sería la constante por la derivada con respecto a x de la variable, haciéndolo paso a paso. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 1, aquí menos cotangente a la 4, cotangente a la 4 de 5x a la 3. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada de y con respecto a x. Miremos que acá nos toca hallar ahora la derivada de x3. ¿Qué es x3? La derivada de la potencia de una variable. No es más que la misma regla que tenemos aquí, pero sin la extensión de la regla de la cadena, dado que no es una función, sino una variable. Entonces me quedaría 2 cotangente, 2 que multiplica a cotangente de 5x a la 3 por cosecante al cuadrado, cosecante al cuadrado de 5x a la 3 por 5 que multiplica derivada de x3, haciéndolo paso a paso, es 3x a la 3 menos 1, haciéndolo paso a paso, sobre la raíz cuadrada de 1 menos cotangente a la 4 de 5x a la 3. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Vamos a resolver aquí las operaciones indicadas en el numerador. Con mucho cuidado sería aquí 3 por 5, 15 y 15 por 2, 30. Quedaría entonces 30. X a la 3 menos 1 sería x a la 2 por cotangente de 5x a la 3 por cosecante cuadrado
al cuadrado de 5x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos cotangente a la 4, cotangente a la 4 ¿de qué? De 5x3, de 5x a la 3. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a encerrar este resultado en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre y quedaría de la siguiente manera. Y además vamos a particionar a esta parte del tablero aquí para evitar confusiones. Podemos particionar aquí. Y observemos que hemos desarrollado el presente ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, siempre la vamos a ir desarrollando y justificamos cada uno de los pasos. Aquí hemos llegado a la respuesta. Como es costumbre, siempre aquí en el margen derecho del tablero vamos tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que fueron necesarias traer a colación en un momento determinado para ir justificando cada uno de los pasos que se fueron dando para ir desarrollando las operaciones del presente ejercicio. Muy bonito ejercicio, hecho de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía del canal. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.